Los Estados Unidos van a aumentar las tropas desplegadas en Europa y estamos hablando que ya son un montón, porque ahorita la cuenta en donde están las tropas desplegadas en Europa Occidental y Europa Oriental, ya más pegada a Rusia, suma más de 100,000 soldados estadounidenses estacionados y pues en varios países, en particular en Polonia, en Moldavia y otros más, en un casi plan de invasión, porque ya se encuentran con bases militares ahí estacionadas. La verdad es que lo peor es que en una audiencia del Senado, el jefe del Comando Europeo, ¿no?, señaló que necesitan todavía más tropas estadounidenses desplegadas en Europa. Con lo cual, bueno, pues lo cierto es que a pesar de que hay una guerra económica muy fuerte, el conflicto militar podrá seguir escalando todavía a niveles insospechados. Y bueno, la verdad es que, pues tanto en esta zona entre Rusia, Ucrania, Polonia, Bielorrusia, la verdad es que las cosas pueden ponerse muy mal rápidamente. Bueno, esto más nos va a contar Freddy Velasco. Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, Nacho. Qué gusto saludarte. Bueno, pues es posible que Estados Unidos necesite más tropas en Europa después de que finalice la operación especial de Rusia en Ucrania. Esto lo dijo el general Todd Walters, comandante del Comando Europeo de Estados Unidos, a los senadores estadounidenses el 29 de marzo, sin especificar si se refería a una base permanente. En los últimos meses, las fuerzas militares estadounidenses se han disparado de aproximadamente 60,000 a 102,000 en Europa. La presencia de Estados Unidos en Europa es una de dominación regional sobre Europa Occidental y de invasión y cerco en Europa del Este a lo largo de las fronteras de Rusia, dice Brian Verletig, analista geopolítico y exmarín de Estados Unidos. Siempre ha sido un proceso de escalada, acercándose cada vez más a un conflicto con Rusia, ya sea directamente o, como vemos en Ucrania en este momento, por poder. Durante una audiencia del martes del Comité de Servicios Armados del Senado, el senador Roger Wicker preguntó al general Todd Walters si Estados Unidos debería aumentar la cantidad de tropas estacionadas permanentemente en Europa en lugar de las fuerzas rotativas. Walters respondió que su sospecha es que Estados Unidos seguirá necesitando más tropas en la región tras la finalización del escenario Ucrania-Rusia. El general agregó, sin embargo, que el Pentágono tiene que examinar las contribuciones europeas para tomar una decisión inteligente sobre hacia dónde ir en el futuro. Aún así, los comentarios de Walters dejaron más preguntas que respuestas, ya que no está claro si las fuerzas militares estadounidenses adicionales se desplegarán de forma permanente. Creo que la renuncia provino de dos cosas, dice Scott Ritter, analista militar de Estados Unidos, ex inspector de armas de la ONU y denunciante de armas de destrucción masiva. 1. Cualquier presencia permanente o presencia permanente aumentada de fuerzas estadounidenses en Europa va a requerir que una nación esté dispuesta a recibir a estos estadounidenses, y eso crea ciertos problemas políticos para esas naciones. Y 2. La nación tendría que ser económicamente capaz de apoyar ese despliegue. Ritter explica que Estados Unidos ha dejado en claro que el día en que pagaba por sí solo los gastos de envío y mantenimiento de las tropas estadounidenses en el extranjero, pues han terminado. Y ahora le toca a Europa pagar al menos una parte significativa del costo de albergar estas tropas. El general es consciente de estas incógnitas financieras y políticas, de ahí su vacilación, añade el analista militar. Mientras tanto, la cantidad de tropas estadounidenses desplegadas en toda Europa aumentó de 60,000 a aproximadamente 102,000 desde octubre de 2021. A modo de comparación, los estados europeos aliados de la OTAN albergaron un total de, escuche, 450,000 militares estadounidenses, todos en 1957, durante la era de la Guerra Fría, según Axios. Según el acta fundacional OTAN-Rusia de 1997, el bloque transatlántico tiene prohibido el estacionamiento permanente de fuerzas de combate sustanciales en su flanco oriental. El propósito de estas tropas es imponer restricciones a Rusia y sus aliados con respecto a las opciones con las que pueden reaccionar ante amenazas a la seguridad nacional, provocaciones y nuevas invasiones, dice Verletig. Su presencia en toda Europa está destinada a extender y precisar un cierto número de fuerzas rusas para evitar que Rusia use esas fuerzas contra amenazas más inmediatas. La OTAN, pues, no tiene la combinación adecuada de fuerzas en Europa. Es necesario comprender que la composición de las fuerzas estadounidenses en Europa en este momento
no representa la composición ideal de las fuerzas que se necesitarían si el propósito de estas fuerzas fueran servir como elemento disuasorio contra cualquier hipotético ejército ruso. Agresión contra la OTAN, argumenta Ritter. Si los rusos decidieran tomar sus 200.000 soldados y atacar Polonia, muy poco podría hacer la OTAN para detener esto, dice el experto militar. Entonces, el propósito detrás del refuerzo de las Fuerzas Armadas de la OTAN con las fuerzas estadounidenses sería crear una fuerza militar capaz de estar cara a cara con el ejército ruso y, desde la perspectiva de la OTAN, para ganar en cualquier conflicto potencial con el ejército ruso. Eso sería para crear esa capacidad. Para disuadir a Rusia de manera efectiva, Estados Unidos tendría que desplegar brigadas blindadas pesadas en Europa y mantenerlas allí de forma permanente, según este analista militar. Sin embargo, sería costoso para los Estados Unidos proporcionar estas unidades y sería costoso para cualquier nación de la Unión Europea albergarlas, explica. Además, un valor disuasorio significativo requeriría no una brigada ni 2 brigadas, sino probablemente 9 brigadas, según Ritter. Eso está más allá de la capacidad del ejército de Estados Unidos hoy para proporcionar, dicen. Entonces, tendríamos que formar nuevas brigadas blindadas, las cuales es una propuesta muy costosa. Si este video te gustó, comparte, suscríbete. Soy Freddy Velasco. Activa la campana. Hasta la próxima.